Detienen a casi 60 migrantes sudamericanos en frontera de Chiquimula y las autoridades temen que se avecine una nueva caravana con cerca de 700 personas. Más de 30.000 personas han resultado afectadas por las constantes lluvias que azotan al país. Autoridades ofrecen datos actualizados de los daños. Comienzan los trabajos para rellenar el hundimiento del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Nos enlazaremos en vivo hasta el lugar con Andrea Domínguez. Reportan retumbos a menos de 1 kilómetro del hundimiento en la ruta al Pacífico. Expertos descartan que se deba a actividad sísmica o volcánica. Avanza el proceso para retirarle la inmunidad al juez Miguel Ángel Gálvez. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles una juez pesquisidor. Lluvias e inundaciones se provocan cierre temporal del Parque Yellowstone en Estados Unidos. Tenemos las impactantes imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Electroral y sus deliciosos sabores presenta. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves, cargado de mucha información, así que vamos a arrancar de inmediato. Según un informe del Servicio Sismológico de Guatemala, el epicentro de los retumbos que fueron reportados por vecinos de Villanueva está a menos de 1 kilómetro del hundimiento del kilómetro 15 y descarta que esos retumbos hayan sido por actividad volcánica o sísmica. La noche del lunes los vecinos de Villanueva alertaron sobre retumbos que se podían escuchar. Equipos de técnicos se desplazaron hasta el sitio. Horas más tarde se reportaba un hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico que durante 2 días ha provocado dificultades para quienes se movilizan por la ruta debido al cierre de los carriles. Según un informe del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez, el epicentro de los retumbos fue identificado a menos de 1 kilómetro de donde se produjo el hundimiento. En el informe se descarta que dichos retumbos estén relacionados con actividad de los volcanes de Pacaya y de Fuego que se encuentran cercanos al municipio, así tampoco a la actividad sísmica. En cambio, sospechan que los retumbos podrían ser producto del movimiento de un flujo de tierra o de agua en el subsuelo del área. El agujero formado en Villanueva mide entre 15 a 20 metros de profundidad, por lo cual cubriría 5 o 6 carriles de la vía. Inicialmente medía 2.5 metros de diámetro, pero se amplió hasta 5 metros. La noche del lunes se identificaron hasta 22 eventos distintos en la superficie, con duraciones de entre 10 y 50 segundos aproximadamente, lo cual coincide con los reportes de la población que se dieron principalmente en redes sociales, puntualiza el informe. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Electroral y sus deliciosos sabores presentó. Y más de 50 horas después del hundimiento que ha generado un caos vial en la ruta al sur del país, autoridades del Ministerio de Comunicaciones han comenzado a rellenar el hundimiento. Andrea Domínguez nos da todos los detalles. Andrea, te saludamos. Muy buenas noches. Cuéntanos. Muy buenas noches, Alberto. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente ya ha comenzado el relleno de este hundimiento sobre el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, en medio también del caos vial que se ha generado en estos 2 días debido al cierre de estos 5 carriles que son el acceso principal con la ruta al sur. Me acompaña el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, que nos pueda decir, ministro, vemos que ya han empezado a rellenar. ¿Qué mezcla es esta? Es un material, es un lodocreto que le llamamos, es un material autonivelante. Esto va a servir para llenar todas las cavernas y también explicarles que no solo es este hoyo el que vemos acá, ¿verdad? Al lado de atrás y al otro lado del sentido contrario de vía también tenemos cavernas. Entonces lo que estamos haciendo es poner un relleno controlado, que eso va a ayudar a estabilizar para que no se sigan cayendo los segmentos, de ahí nivelarlo, compactarlo, para posteriormente ya quitar el segmento de asfalto y colocar uno nuevo.
¿Cuántos días podría llevar el rellenar este hundimiento y el resto de cavernas? Porque son cerca de 28 metros de las grietas que atraviesan estos 5 carriles, ministro. Estimamos, primero Dios, y siempre y cuando nos deje el clima también, que bajo la lluvia no se puede hacer esto, creeríamos que para el viernes o sábado estaríamos terminando para proseguir con la compactación y volver a poner el asfalto. Aclaro, esta es una medida paliativa, no es el trabajo final, y el trabajo final lo estaremos realizando después de concluir con los estudios que ya iniciamos. ¿Estos estudios cuánto tiempo podrían llevar y qué va a pasar con las aguas pluviales de la CA9, considerando que en este momento se está tapando el agujero, sin embargo sobre él pasa un colector que básicamente quedaría interrumpido por el lodocreto? Sí, pero aclaramos, de este colector, este colector no solo es del lado A al lado B, este es un colector, es un circuito que viene desde arriba hasta la entrada de Villanueva. Lo que vamos a hacer es tapar este segmento para asegurarnos que si sigue lloviendo no nos vuelva a lavar y a suceder lo mismo. ¿Cuánto tiempo podría llevar ya en total entre los estudios que se realicen, pero también el tener ya una solución definitiva? Porque entendemos que esto lo hacen precisamente por la premura y el impacto y el caos que está generando en la ciudad y diversos departamentos el cierre de estas 5 carriles. Sí, yo estimo que a principios de julio ya nos den los resultados de la geología y del geomecánico, que con eso ya seguimos con los estudios de ingeniería, creemos que otros 2 meses más, entonces hablemos junio, julio, agosto, para septiembre, octubre, ya estar levantando el evento del trabajo permanente, ya el definitivo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Esta es parte de la solución que ya en este momento se está encontrando sobre el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, mientras el tráfico a esta hora aún continúa. Hay pilotos que salieron desde las 3 de la tarde, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala y eran alrededor de 8 de la noche que estaban llegando hasta este punto. Alberto, es parte de la situación que se sigue viviendo, sin embargo, con esto ya se prevé buscarle una solución al impacto que está generando este hundimiento y con ello también el poder encontrar ya un desfogue a este caos vehicular que se observa y donde incluso los servicios de emergencia como las ambulancias se han visto afectadas. Con imágenes precisamente de Roberto López, así como de Luis Machá, yo voy retornando contigo a estudios principales. Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Continuaremos atentos a la información que tengas actualizada sobre este tema. Bueno, Andrea, te cuento a ti y a toda la audiencia que derivado del hundimiento a más de 10 metros de profundidad en el kilómetro 15 de la carretera al Pacífico, las autoridades han establecido rutas alternas para tratar de minimizar el tráfico vehicular desde el lunes. Sin embargo, ¿cómo ha estado durante las últimas 24 horas? Vamos a verlo. El tránsito ha estado complicado desde el martes último en Villanueva y municipios aledaños debido a la caverna que se formó en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. La noche del lunes 13 de junio, vecinos del sector reportaron retumbos en el área, lo que causó alerta. Muchas personas se han visto afectadas para llegar a su destino, ya que deben buscar rutas alternas y la Policía Municipal de Tránsito ha reportado tránsito cargado en todas las vías. Brigadas de Provial, Ministerio de Comunicación mantienen un cierre del paso vehicular en el kilómetro 15 porque el daño de las vías afecta a los carriles en ambos sentidos. También se reporta fuerte carga vehicular en el sector, ya que son más de 5 horas las que varios conductores han tenido que esperar para llegar a su destino, principalmente los pilotos que se dirigen del Pacífico a la ciudad capital y viceversa. Amílcar Montejo, director de comunicación de Metra, informó que agilizan las rutas alternas por lo sucedido en Villanueva y afecta a la metrópoli. Si usted se dirige de Guatemala hacia Villanueva o a Matitlán, use la calzada Roosevelt hacia la antigua Guatemala, ya que en ese sector se puede conectar a Bárcenas o buscar el peaje de Escuintla. También está como las rutas alternas de la avenida Petapa hacia la colonia Ciudad Real, la calzada Aguilar Batres hacia el Búcaro y además puede utilizar la avenida Incapé hacia Villacanales. Otras opciones es la vía alterna del sur de la calzada Atanasio Tzul en la 42 calle hacia Matitlán. Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villanueva, informó que habilitaron una ruta alterna para las personas que viajan desde la ciudad de Guatemala hacia los departamentos del sur por la ruta al Pacífico. Esta ruta consiste en subir el paso a desnivel en el kilómetro 15 y en el retorno con dirección al norte habilitaron un paso en el área para que el tránsito se incorpore hacia el sector del sur.
Por lo tanto, se les recomienda a todas las personas que se dirigen hacia el Pacífico que tomen sus vías alternas y tengan mucha paciencia durante estos próximos días. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y las lluvias siguen afectando los accesos a las comunidades en las faldas del Volcán de Fuego. Estos caminos, que son de terracería, se vuelven intransitables cuando bajan la Ares por las diferentes barrancas del sector, lo que provoca que lugareños no puedan llegar hasta sus hogares y, en el peor de los casos, que sea imposible abandonar la zona en caso de una emergencia. En el sector hay más de 10 comunidades y se estima una población de 15.000 habitantes. Una parte están en Escuintla y otra en Siquinalá, y a decir de los comunitarios, el Ministerio de Comunicaciones no da mantenimiento a estos caminos rurales desde hace tiempo. Ante esta necesidad, autoridades del municipio realizan gestiones para que este sector reciba mantenimiento. Sin embargo, el problema persiste. Alrededor de 30.000 afectados por las lluvias, así como 4 puentes destruidos y 4 fallecidos en las últimas 24 horas. Tenemos un recuento luego de la pausa. Continuamos con más información. Alrededor de 30.000 afectados, 4 puentes destruidos y 4 fallecidos, sumados al recuento de la época de lluvias, son las cifras que dejaron las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas en el país. Además, se registran por lo menos 700 personas evacuadas en los últimos días. A la fecha, el consolidado de personas afectadas es de alrededor de 582.000 personas que se han visto perjudicadas principalmente por los problemas en las carreteras, producto de las lluvias, como el caso del agujero que se produjo en Villanueva. Según el recuento, alrededor de 96 carreteras de todo el país se han visto afectadas por las precipitaciones. En el país hay varias regiones que ya sobrepasan el 75% de saturación del suelo, por lo que las hace vulnerables a deslizamientos. Por otra parte, agricultores de la aldea Chispán en Estanzuela, tierra productora de loroco y otras verduras, resultaron afectados este miércoles por las inundaciones en los terrenos agrícolas debido al desborde del río Motagua. Aunque los agricultores del área no han contabilizado en su totalidad las pérdidas, estiman que las mismas aumenten los 30.000 quetzales, sin sumar las bombas, tuberías y otras herramientas que utilizan para el mantenimiento de las matas. Esta no es la primera vez que los agricultores sufren al perder sus cosechas, pues en otras ocasiones han sido víctimas del río Motagua, por lo que solicitan apoyo a las autoridades competentes. Y un ex agente de la Policía Nacional Civil relacionado a una estructura de narcotraficantes es señalado de obstruir a la justicia y pidió a un juez acogerse a la figura de aceptación de cargos, una alternativa aprobada desde el año 2019. El exagente de la Policía Nacional Civil, Edwin Leonel Cepeda Velázquez, quien es vinculado al narcotráfico, es la primera persona que se acoge a la figura de aceptación de cargos basado en la legislación que se aprobó en el Congreso de la República en noviembre de 2019. Cepeda Velázquez es señalado por el Ministerio Público de haber favorecido a la estructura de narcotraficantes Los Lemus, que operaba en Izabal. En un operativo de septiembre de 2021, el exagente policial elaboró informes irregulares para favorecer a esa estructura. Los fiscales señalan a Cepeda de obstrucción a la justicia y sus abogados solicitaron que se acoja a la figura de aceptación de cargos. Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, es quien conoce el proceso de Cepeda Velázquez y este miércoles advirtió que no resolvería esa petición sino hasta el viernes con previo análisis. Escuchar a la víctima o agraviado si estuviera presente y al defensor, el juez o tribunal le da esta sentencia. O sea que también se está metiendo en el público. O sea, esas son las cuestiones. Pero yo no estoy prejuzgando nada más allá porque no solo les estoy diciendo de las características de la ley y los requisitos que se tienen que cumplir. Y por eso considero prudente que esto les sirva como reflexión para el día lunes entrar a ver esta situación.
La ley permite que la persona acepte los cargos imputados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada. En otra audiencia del mismo caso, a los expolicías César Augusto Lajú, Marvin Leonel Albeño y Hugo Leonel García se les suspendió la pena por encubrimiento personal. Ellos también participaron en el operativo en el que se benefició a los narcotraficantes, pero desconocían que Cepeda Velázquez elaboró informes alterados. La pena fue suspendida condicionalmente por 3 años. Tienen prohibido relacionarse con otros indicados en el proceso, no pueden consumir drogas y de infringir esas condiciones el beneficio se anula. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Hablemos de salud. ¿Alguna vez ha pensado que su hijo come poca variedad de alimentos? Pamela Valdés le comparte las siguientes recomendaciones para mejorar su dieta en nuestra cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Buenas noches, Alberto, muchas gracias. Así es, si su hijo es quisquilloso con la comida y la batalla por los alimentos saludables, puede ser un desafío. Ser quisquilloso con la comida es común en los niños pequeños, pero los padres pueden probar algunos consejos y trucos para introducir nuevos alimentos. Un enfoque para mejorar los hábitos alimenticios es involucrar a los niños en la cocina. Involucrar a los niños en la planificación de comidas y enseñarles a cocinar puede tener múltiples beneficios. Cocinar no solo es una habilidad necesaria para la vida, sino que aprender a cocinar enseña matemáticas, ciencias y creatividad. El uso de frutas y verduras frescas fomenta una alimentación saludable y es más probable que los niños coman los alimentos que han ayudado a preparar. Otros consejos incluyen: deje que su hijo elija qué frutas y verduras preparar para la cena o durante las visitas al supermercado o al mercado. Lean juntos libros de cocina para niños y dejen que su hijo escoja nuevas recetas para probar. Los niños más pequeños pueden ayudar con algunas tareas de cocina como supervisión, tamizar, revolver, contar ingredientes o recoger hierbas frescas de un jardín. De esta manera será más fácil enseñar a los niños cómo nutrir sus cuerpos con alimentos saludables, animar a los niños a probar nuevos alimentos y hacer que los niños participen en la cocina. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Autoridades migratorias emiten alerta ante una posible caravana con personas provenientes de América del Sur. Esto luego de la detención de 58 indocumentados en Chiquimula. Continuamos, y 58 migrantes de distintas nacionalidades fueron interceptados en la ruta que conduce hacia la frontera de Aguacaliente, en Chiquimula, la cual conecta con Honduras. Antes de ser detenidos, se trata de migrantes venezolanos, ecuatorianos y cubanos, quienes formarían parte de una caravana de personas que buscarían ingresar al país de forma ilegal, por lo cual el Instituto Guatemalteco de Migración activó una alerta. Dicha caravana estaría formada por alrededor de 700 personas. Sin embargo, de momento no hay aumento de la afluencia de migrantes en los puestos fronterizos, según las autoridades. Y en otros temas nacionales, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles una juez pesquisidor, Sonia de la Paz Santizo, que recomendará si es o no necesario que se le retire la inmunidad al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, por una solicitud del despojo del derecho de antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo. La Fundación señala que Gálvez cometió prevaricato y abuso de autoridad al implementar la prisión provisional en contra de señalados en varios casos, y esa figura no existe, por lo que vulneró derechos. El pesquisidor deberá analizar señalamientos y pruebas de descargo del juez y recomendar a los magistrados si es necesario o no retirarle la inmunidad. Transportistas se quejan por el estado de la ruta a Colomba, en Quetzaltenango, la cual se ha vuelto intransitable por la falta de mantenimiento y los daños del invierno.
Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y tenemos más información. La falta de mantenimiento y el copioso invierno aceleran el deterioro de la carretera que comunica a 5 municipios de Quetzaltenango con la cabecera departamental. Agujeros y pequeños derrumbes son las principales amenazas para los automovilistas. La ruta departamental 3, mejor conocida como Ruta a Colomba, es la vía alterna si algún desastre natural provocara el colapso de la ruta Citosarco que comunica Quetzaltenango con Retaluleu. La ruta que comunica a la boca costa de Quetzaltenango también es una vía de comunicación hacia la frontera con México. Automovilistas y transportistas exigen al Ministerio de Comunicaciones y al gobierno darle mantenimiento a esta importante vía de comunicación. He visto varios compañeros y personas que van rumbo a Xela, ¿ya? Con los carros descompuestos porque se les va una llanta, se les quedan las muletas y muchos repuestos, miren, y ahorita está carísimo. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS, Corredores de Seguros. 4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Veamos la información que recibimos a través de este canal de comunicación. El primer reporte que les presentaremos es sobre el peligro que enfrenta una familia del caserío Joya Grande en Humaytepeque, Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa. Las imágenes muestran la saturación de humedad en los suelos debido a la constante lluvia, situación que han causado pequeños derrumbes y que se han acumulado a un lado de la vivienda. Nuestra televidente pide a las autoridades que lleguen a este lugar para evaluar si el área está en riesgo de un derrumbe de grandes proporciones. Y las lluvias que se han registrado en las últimas horas en Jutiapa han dejado viviendas inundadas como consecuencia de las correntadas que se formaron en el barrio La Javilla, en Santa Catarina Mita. Esto es lo que se está viviendo acá en barrio La Javilla. Miren de que esta situación es la que está pasando aquí en el pueblo de Santa Catarina Mita. Es increíble la cantidad de agua que está pasando por este lugar. Como pueden ver, miren las grandes piedras, la fuerza que trae el agua. Increíble la cantidad de piedras que está viniendo. En otro mensaje, Telma García se reportó desde la zona 12 de la capital y nos envió fotografías que muestran la acumulación de vehículos chocados en la vía pública. El mensaje dice que en la 18 calle, a un costado de la colonia Miles Rock, han dejado varios de estos vehículos que causan un fuerte congestionamiento en horas pico porque en ambos lados de la calle hay vehículos parqueados. Otro de los problemas, según nuestra televidente, es que al frente de una parada del transurbano hay vehículos chocados, ante lo cual la afectada solicita a las autoridades de Emetra que le den solución a este problema. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS, Corredores de Seguros. Y en otros temas nacionales, el Foro de Rectores de las universidades del país eligieron a Roberto Moreno como representante y presidente de la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas, pese a que Moreno en varias oportunidades renunció a la designación por motivos personales. Ante la falta de postulantes, los rectores decidieron sortear la designación y luego ratificaron sus votos, con lo cual Moreno presidirá la comisión que tendrá que elaborar una nómina de 6 aspirantes para trasladarla al Pleno del Congreso y elegir al próximo Contralor para los siguientes 4 años. En mi caso personal, yo he tenido la oportunidad de participar previamente en otras comisiones de postulación y por algunos motivos personales tenía la limitación para poder aceptar la responsabilidad el día de hoy. Sin embargo, las demás universidades tampoco pudieron tener esa posibilidad de participar y se llevó a cabo una votación. Este día se cumplen 10 años desde la creación del DACA, una normativa que ha protegido de la deportación a más de 800,000 migrantes. Ya regresamos.
Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. Más armamento para Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que enviará artillería, municiones y misiles por un valor de $1.000 millones tras una conversación con su homólogo Volodymyr Zelensky. Biden también prometió $225 millones en asistencia humanitaria que se destinará a alimentos, agua potable, suministros médicos y otros bienes de primera necesidad. Por otra parte, las autoridades ucranianas advirtieron haber perdido el control del centro de Severodonetsk en el Donbass, una región controlada ya en gran parte por separatistas prorrusos desde 2014. Y la Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles el aumento de la tasa de interés más agresiva en casi 30 años, elevando la tasa de referencia de los préstamos en 0.75 puntos porcentuales, mientras la lucha contra el aumento de la inflación. Se prevé que la inflación, medida por la variación anual del índice de gastos de consumo personal, finalice el año en un 5.2%. Una serie de aumentos considerables aumentaría los costos de endeudamiento para los consumidores y las empresas, lo que probablemente conduciría a una desaceleración económica y aumentaría el riesgo de una recesión. Y un comité de expertos de Estados Unidos se pronunció a favor de autorizar la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 para niños entre 6 meses y 4 años, el último grupo etario sin acceso a esta inmunización. Poco antes, el panel de 21 expertos había anunciado una recomendación similar para la vacuna de Moderna, destinada también a bebés y a niños entre 6 meses y 5 años. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos debe tomar próximamente una decisión al respecto para ponerla en práctica, pero es improbable que difiera la del comité. Por otra parte, las fuertes inundaciones en el Parque Nacional de Yellowstone, ubicado al noroeste de Estados Unidos, mantienen cerrado todos los accesos al paraje natural por segundo día consecutivo y las autoridades no tienen expectativas de que pueda reabrirse pronto en su totalidad. Las imágenes de enormes desbordamientos de ríos arrasando incluso viviendas a su paso por esta área siguen poniendo de manifiesto la gravedad de las inundaciones que desde las autoridades de Yellowstone definieron como históricas. Y este 15 de junio se cumplen 10 años desde que la Casa Blanca emitió un decreto que ha protegido de la deportación a más de 800,000 migrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños sin la debida documentación. Veamos el siguiente reporte. En 2012, el entonces presidente Barack Obama lanzó un programa conocido por sus siglas en inglés DACA, que busca proteger de la deportación a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Una década después, muchos beneficiados recuerdan cómo cambió su vida. Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, entonces estuve indocumentada hasta el 2012, que fue el programa DACA. Entonces completamente me cambió, terminé mi escuela, empecé a trabajar, fui la única en mi familia que pudo tener estatus, entonces yo era la que manejaba, me convertí en el sostén de la familia, entonces sí me cambió completamente la vida. Después de una década, los beneficiarios de DACA y conocidos como soñadores expresan que necesitan apoyo porque el futuro del programa depende de la justicia estadounidense después de que la administración de Donald Trump intentó anularlo en 2017. El expresidente Obama escribió en Twitter que DACA sigue vulnerable. En el 10º aniversario de DACA, redoblemos nuestros esfuerzos para construir un sistema migratorio sensato que ofrezca a estos estadounidenses un camino a la naturalización. El reclamo de organizaciones a favor de este programa es llegar a un acuerdo en el Congreso hacia la reforma migratoria. Yo creo que DACA es un buen programa, pero no es lo mejor. Necesitamos una nueva reforma que incluya ciudadanía a las personas. Se tiene prevista la convocatoria de una actividad masiva en Washington para exigir en el Congreso acciones definitivas a favor de los soñadores. José Pernalete, Voz de América, Miami. Analistas se muestran preocupados ante la inflación que aqueja a Estados Unidos. El incremento en el costo de vida en ese país afectará a la economía nacional.
Más en Hablemos de Dinero. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a Paula Osaeta porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAN Virtual, tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Les cuento que el Centro de Emprendimiento Kirchner de la Universidad Francisco Marroquín presentó los resultados de una encuesta que se hace todos los años en 47 países. En los resultados resalta que de 4 millones de emprendedores encuestados en Guatemala, el 12% tiene emprendimientos establecidos, el 46.5% son hombres y el 33.4% son mujeres. La mayoría de los emprendedores tiene entre 35 a 44 años y entre 45 y 54. Del 100% de emprendedores, el 40% apoya la mayoría de los ingresos al hogar. Predomina que la mayoría ha iniciado con inversiones de menos de 5,000 quetzales. Además, 7 de cada 10 emprendimientos se dedican a actividades de consumo como venta al detalle, venta de ropa, abarroterías o ventas por catálogo. El 88.73% son microempresas, 9.76% son pequeñas, 1.08% son medianas y 0.43% son grandes. Esto quiere decir que hay mucho por crecer. La mitad de los emprendedores, es decir, casi 2 millones, genera ocupación solo para sí misma, es decir, que no genera más de un empleo. Y si hablamos del financiamiento, ese es el principal desafío, pues más de la mitad de los emprendedores se ha financiado solo. Y en otros temas, la Cámara del Agro y CABI hicieron una conferencia para hablar de la economía del país y del sector. El analista Ricardo Rodríguez resaltó la preocupación que hay con la inflación en Estados Unidos, que se ve reflejada en países como Guatemala. Además, agregó que ante una recesión, países de la región como el nuestro no se verán seriamente afectados. A continuación, le doy más detalles. La inflación en Estados Unidos se está reflejando en los países de la región. Los productos alimenticios han subido 10% y los energéticos 34%. El índice de precios al productor continúa alto y lo que se espera es que esto se siga trasladando al consumidor. Si hablamos del petróleo, actualmente está a un precio de $120 el barril y será hasta posiblemente el 2025 que baje a entre $65 y $66. ¿Qué esperar para el muy corto plazo, para el resto del 2022? El mercado es claro y espera que si bien el petróleo vaya a la baja, que se mantenga en torno a los entre 110 o entre 100 y 120 para el resto del 2022. Rodríguez mencionó que Estados Unidos podría llegar a una recesión, pero enfatizó que no creen que Guatemala se vea tan afectada, esto por su estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la inflación se empieza a sentir, pues en mayo llegó a 5.8%, cifra que está por encima de la meta del Banco Central. Si hablamos específicamente del sector del agro, los fertilizantes están en máximos históricos, lo que se atribuye a que el 13% de ese producto es procedente de Rusia. Combinados, Rusia y Ucrania juntos proveen hasta el 78% del aceite de girasol demandado por el mundo, hasta el 31% de la cebada, más del 30% del trigo también, o casi 30% del trigo, perdón, y el 18% del maíz. En el 2021, el peso del sector agrícola en la economía guatemalteca fue de 11%, y según Rodríguez, este año el sector crecerá 2.6%. Uno de los pasos fundamentales y a los que debemos prestar especial atención en nuestro negocio es el pago, sobre todo si utilizamos distintas plataformas en línea. La razón es bastante sencilla. Queremos que nuestros clientes se sientan seguros al momento de completar sus compras. Es por eso que hoy le diré en dónde debería de tener esa opción. En la página web de su negocio no puede faltar el botón de pago. Es una herramienta que puede agregar dentro de la pestaña de carrito de compras. Con esto ya no es necesario que el cliente deposite o realice una transferencia, por ejemplo. Además, no deberá usar distintas plataformas para completar sus compras. Todo el proceso se realiza dentro de la tienda online. También puede funcionar en un correo de confirmación de compra para que sus clientes finalicen su pedido sin
también utilizar otras aplicaciones adicionales. Esto resulta sumamente útil si emplea las redes sociales como sus principales medios de ventas. Si ya tiene una aplicación para vender sus productos y servicios, no hay mejor forma de completar la experiencia de sus compradores que con un botón de pago que puede integrarse al final del proceso de compra. Con ello, sus clientes no deberán salir de la aplicación para realizar su pago luego de confirmar su compra. Existen muchas formas en las que puede completar el proceso de pago para lograr transacciones exitosas y ventas dentro de su negocio. No es necesario que tenga todas las plataformas tecnológicas, pero un botón de pago se adapta a sus necesidades y sus medios digitales. Recuerde que mañana regreso con más consejos en Hablemos de Dinero. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAM Virtual. Tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. Y en la nota cultural, Fátima Herrera nos da detalles sobre el Día Internacional de Yoga, una práctica que involucra la mente, el cuerpo y el alma. Y en esta ocasión nos encontramos en la Embajada de la India en Guatemala porque se llevó a cabo la conferencia de prensa del Día Internacional del Yoga, que se celebra cada 21 de junio. Y por eso nos acompaña el embajador Manoj Kumar Mohapatra, embajador de la India. Welcome, Mr. Ambassador. Why is it so important this day? Particularmente Guatemala e India celebran momentos importantes en su relación y aún más, que es lo que realmente nos atañe en el evento del día de hoy, es la celebración del Día Internacional del Yoga el próximo 21 de junio. En la ciudad de Antigua, Guatemala, estaremos en el Arco de Santa Catalina celebrando el Día Internacional del Yoga a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Y también nos acompaña Rocío Parra, que nos comentará de otras actividades a las que podremos asistir. Bienvenida. Gracias. De parte de la Embajada de la India, hola a todos por allá de Guatevisión. Les damos la invitación a que se unan a todas las celebraciones que estamos haciendo del Día Internacional del Yoga. De parte de la Embajada y de parte de todos los centros de estudios y centros de meditación de yoga en Guatemala, estamos creando una comunidad para poder llegar a todos y que no solo se queden con el 21 de julio, que es el Día Internacional, sino que puedan experimentar todos los beneficios que el yoga trae para nosotros. Entre estos participantes tenemos a Bienestar Total, que va a haber una actividad de bicicleta con yoga. Tenemos también a Calma y Yoga, que ellos van a tener clases gratis durante el mes de junio. Y muchos otros centros de yoga. ¿En dónde podremos consultar estas actividades? En todas nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Embajada de la India en Guatemala, El Salvador y Honduras. En Instagram estamos como India en Guate y también nos pueden encontrar en Twitter con el mismo nombre. Excelente, muchas gracias. Así que con esta información me despido sobre esta práctica que une la mente, el cuerpo y el espíritu. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Muchísimas gracias, Fátima, por tu reporte, y así llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden sintonizar la emisión en directo a la 1 de la tarde, la emisión comunitaria a las 6 de la tarde y nos vemos mañana a las 9 de la noche en la emisión estelar. Nos despedimos con esta nota curiosa, y es que 6 bebés castores nacieron en el zoológico de Minnesota en Estados Unidos. Los 6 castores norteamericanos nacieron el 9 de junio, pero hasta este día el zoológico publicó el video en sus redes sociales. El video fue compartido por la página de YouTube Storyful.